Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Representantes. Es un gusto saludarles. Estamos a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y todas nuestras plataformas. Como ven, estamos con una gran invitada. Estamos con la diputada Joana Pérez. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Diputada, cuéntenos, ¿dónde nace y cuándo nace Joana Pérez? Bueno, yo nací en Rancagua, el 1 de abril del 76. Rancagua es mi ciudad natal. Perfecto. ¿Y cómo era su casa? ¿Cómo era su barrio? ¿Cuáles son de sus primeros recuerdos de niñez que están siempre en su memoria, en su corazón? Bueno, efectivamente, yo nací en una casa humilde, con padres trabajadores del comercio, también de las ferias libres, mi padre. Bueno, mi madre dueña de casa, pero también trabajando siempre, acompañando a mi padre. Somos 3 hermanos y siempre cercanos a un sector de San Luis, 25 de febrero, también, pero principalmente en la población San Luis, que todavía mis padres viven ahí. Todavía viven ahí. ¿Y usted tiene todavía, conserva, digamos, algunas amistades de esa época? Me imagino los vecinitos, los amigos, porque en ese tiempo se jugaba en la calle y se hacía mucha vida de barrio, ¿no? Así es, una vida de barrio tranquila, con mis primos también. Y bueno, muchas amigas también de la enseñanza básica, también todavía que mis amigas también iban al negocio, se entretenían ayudándome a vender, a ordenar. Era casi un juego. Sí, siempre, desde niños jugábamos también al alero o detrás del mostrador. Fantástico, qué buenos recuerdos esos, ¿no? Bueno, y en el tiempo de colegio, ya cuando empezó a crecer un poquito, ¿cómo era su tiempo de colegio? ¿Era buena alumna? ¿Era desordenada? ¿Un poquito palomilla? ¿O era más bien ordenadita y seguía todas las reglas de los colegios y muy aplicada? Yo recuerdo que hasta 7º básico fue muy tranquila, era muy tímida en el colegio, no en la casa. Pero yo creo que era para responder, porque también el colegio es un poco rígido. Sí. Yo estudiaba en la escuela Marcela Paz, que era la antigua escuela de 7, y era solo de mujeres, y era un poco estricto también. Entonces ya en 7º ya me desordené un poquito más, ya pude ser quizás la misma, porque muchas personas no son las mismas en la casa que en el colegio, un poco también, pero ahí ya quizás estuve con más personalidad, con más amigas, también en extraescolares. Siempre me gustó, por ejemplo, trabajaba en un club de senescencia, que era acompañar a los abuelitos en los hogares de adultos mayores también, así que también desde esos espacios siempre buscando como extraescolares. Siempre me gustó abrirme un poco más, también exploré en el deporte, en básquetbol, en varias cosas, pero que no fructíferó. ¿No era muy buena deportista? No. Y de notas no era sobresaliente, me esforzaba. Tenía mi hermana que estudiaba ahí también, así que bueno, ahí nos acompañábamos. Claro, haciendo tareas y respondiendo a lo que pedía el colegio, me imagino, ¿no? Y eso siempre es muy, muy bueno. Y después, ya cuando empieza a crecer y viene el tiempo de la educación superior, ¿qué decide estudiar? ¿Qué le gustaba? Yo decidí estudiar Administración Pública, Ciencias Políticas. Mi hermana estaba 3 años más arriba y se había ido a estudiar a la Universidad de Concepción, a propósito de que mis padres habían conocido en un viaje a un matrimonio de Chiguayante, y ellos invitaron a mi hermana allá, y después yo la seguí, y ella estudiaba arquitectura y yo administración pública en la Universidad de Concepción. Así que también fue un momento muy bonito, y bueno, más allá de lo que vivía en Rancagua, que después también en el liceo seguí teniendo amigas, siempre tratando de unir esos mundos, desde la básica, la media, y bueno, en la universidad que ya estábamos en otra ciudad, no fue fácil
estar a los 18, 19 años, irse de la casa, desde Rancagua a Concepción. Claro, un tiempo donde uno está acostumbrado a estar con su familia, a estar con sus padres, con sus hermanos, en el caso suyo, y de pronto dejar la casa, en ese tiempo también era un tema, ¿no? Así es, era un tema en los viajes, todos los fines de semana, viajar en bus. En ese tiempo era un poco más largo el camino, después se mejoraron las carreteras, las rutas, pero también fue algo bastante simbólico el salir de la casa tan joven, pero los padres siempre también acompañaron ese proceso, claro, junto a mi hermana, entonces era casi también un espacio familiar también en Concepción. ¿Y qué extrañaba de su casa? Yo extrañaba harto el negocio, me gustaba, ¿sí? ¿Ya? Yo desde pequeña siempre trabajaba en el negocio. ¿Qué tipo de negocio era ese? Era un negocio de abarrote, roticería, carnicería, de muy verdurería. Entretenido, sí. O sea, iba mucha gente, había mucho, me imagino también tema de conversación entre los vecinos. Sí, es casi muy, yo diría, cercano, ¿ya? Sí, el negocio, claro, de barrio, claro, al final tú te involucras con las personas, las atiendes, las escuchas. Entonces yo creo que de ahí también surge mi vocación hacia lo social, lo público, lo comunitario. Y yo creo que fue un gran espacio de formación, desde muy temprana edad, porque mi abuelo también tenía negocio, también en el barrio. Mis abuelos a temprana edad se separaron, entonces mi abuelo tenía un negocio y mi abuela tenía otra. Siempre ha sido así. Estaba la competencia. Desde el mundo del comercio. Por eso lo valoro mucho, el comercio, las ferias, sí, libre, porque nací también en ese mundo. Y eso lo extrañaba mucho cuando ya dejó su casa, el poder estar allí con ellos, compartiendo con los vecinos, vendiendo, sí, ayudándoles en la venta a los papás, ¿sí? Sí, se extraña mucho y además después yo me quedé en Concepción, entonces también uno, ese desapego que es tan temprana edad, que uno se pierde muchas veces cosas familiares, el estar junto a los padres también es un poco también una carga, una culpa que siente uno porque no está cercano a lo suyo. Pero hemos tratado de, con las visitas, los viajes, yo siempre traté de mantener el vínculo, y todavía lo hago con las amistades, las familias. Así que, pero cuesta la distancia. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, usted me contaba un poco que este mismo tema de tener este negocio y conversar con la gente como que la motivó un poco al trabajo social. ¿Qué fue lo que más gatilló en usted que se dedicara a la política? Bueno, yo quería estudiar algo con lo público, sí, y cuando llegué a la carrera no bastaba solo con estar en la carrera, porque uno a veces puede estar muy encerrado en los estudios. Entonces yo empecé a trabajar tempranamente en voluntariados y también me gustaba la política, pero no tenía claridad mucho de los partidos y empecé a través de algunas instancias que eran para apoyar a jóvenes, estudiantes de educación media, algunos programas para acompañarlos y también con los voluntariados, entonces siempre tratando de reconectar con eso que era el terreno. A mí me gustaba mucho el terreno y no estar en una burbuja estudiando solo en la universidad a la casa, entonces siempre traté de involucrarme y ahí donde me involucré con Arauco, que es la zona justamente donde después me tocó representar, pero tempranamente desde la universidad, con las comunidades, con el trabajo también local. Claro que sí. Y finalmente, ¿qué le dicen su familia cuando usted finalmente dice, ya, yo me voy a dedicar a la política, voy a ir de candidata a diputada? ¿Qué le dice su familia? Bueno, mi familia siempre entendió que me gustaba también la dirigencia. Cuando yo estaba en el Liceo de Niña era presidenta de curso. Y después también intenté hacerlo en la universidad. Siempre uno de las mujeres apoyamos a otros, apoyaba a varios amigos que fueran a la directiva, del centro de alumnos, de la federación, pero nunca pensando en uno, siempre uno detrás. Y cuando quise hacerlo no se dieron las condiciones y quedé con ese tema de que pude haber sido presidenta del centro de alumnos de mi carrera de ciencias políticas, no se dio. Sacamos a presidenta de federaciones, pero no se dio. Y me quedó eso, dije yo, en algún minuto tengo que atreverme. Claro. Y partí por la dirigencia del partido. Como yo ingresé también en formación política, porque siempre me ha gustado también
abocarme al estudio y no solo dedicarse, sino también formarse, ingresé al Partido de la Democracia Cristiana, que era la JDC de la universidad. Perfecto. Y ahí también postulé en algún minuto a formación de la OTCA, que es la Organización Demócrata Cristiana de América, donde también pude relacionarme. Entonces fui compatibilizando los estudios, la vida territorial, desde donde yo estaba trabajando en Arauco, Lota, y se me invita a ser parte de una directiva distrital, provincial, ¿ya? Pero siempre la última, ¿ya? Las mujeres aportamos en los apoyos y todo, en los votos, pero nunca liderando. Perfecto. Y por allá, por el 2006, incursioné en eso. Y ya el 2010 decidí también ir a la presidencia distrital, en un territorio que era un poco conocida yo en la interna, pero logré el apoyo de mucha gente que hasta el día de hoy mantengo muy buenos lazos, que son los antiguos camaradas, por así decir, que fueron parte de la marcha La Patria Joven, y que me abrieron las puertas, ¿no? Yo creo que eso y se fue generando un vínculo, un fiato importante. Y paralelamente yo seguí estudiando en la universidad. A mí me gustaba mucho también formarme, como lo decía, entonces participaba de seminarios, de encuentros. Muy inquieta, sí, siempre haciendo cosas. Y eso sirve porque te va generando redes de contactos, de personas que al final tenemos un norte, que es el servicio público, la armonización del Estado, la política, y poco a poco se fueron fortaleciendo esas redes y esos vínculos. ¿Y cuáles son sus aspiraciones, diputada, cuando ya finalice el periodo legislativo que tiene un tiempo en este momento, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué le gustaría hacer? A mí me gusta mucho aportar desde la política, pero también creo que siempre también me ha gustado, por ejemplo, la docencia, ¿ah? Si el día de mañana no me dedico más a la vida política pública, me gustaría la docencia, ¿ah? Creo que hay mucho que aportar ahí. Yo he hecho algunas cosas por los tiempos, clases magistrales que me invitan, tengo muy buena vinculación con mi carrera, que es la de Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción, después hice un MBA, pero lo que quiero decir es que me gustaría seguir aportando a las nuevas generaciones, ¿ah? Para los que están interesados en la política, para los que se interesen, para que valoren la democracia. Yo creo que se necesita siempre trabajar en un semillero, en personas que se dediquen, por ejemplo, dirigentes sociales. Hoy día yo me relaciono mucho con juntas de vecinos y son siempre personas mayores. Y yo creo que hay que empezar a inculcar desde la educación cívica, pero también la formación de dirigentes, líderes y mujeres también en esto. Diputada, ¿y qué es lo que más le gusta de este trabajo y qué le gustaría cambiar? Lo que más me gusta es la cercanía que logramos con la comunidad, ¿ya? Yo tengo un vínculo muy directo con ellos. Los dirigentes me llaman, converso. Y yo diría que en los otros espacios que he estado, yo diría que lo más es directo. Yo estoy viendo un proyecto de ley y llamo a las personas. Voy, escucho, levanto proyectos de ley en esa línea, desde el territorio de la escucha, del poder representar. La Cámara de Diputados me da la opción de legislar, fiscalizar y representar. Y donde tenemos comunidades muchas veces apartadas, también ser un puente para la gestión. Yo tengo mucha experiencia en gestión de proyectos, de inversión pública. Trabajé también como secretaria ejecutiva del CORE Bio Bio, un órgano que quiero mucho. Me relacioné mucho con los consejeros y consejeras regionales. Respeto el rol de la descentralización, trabajo por ello. Y creo que ahí es lo que me gusta a mí, tratar de unir eso. Por eso cuando llegué a la Cámara, que fue la gestión pasada, pedí a mi bancada que pudiera ser parte de la Comisión de Gobierno Interior para ver justamente estos temas, que ve los temas de ciudadanía, de fortalecer la democracia. Yo soy la autora de restablecer el voto obligatorio. Perfecto. Del 2019, lo hemos peleado y hoy día estamos a puertas también de instalarlo porque creemos que es muy necesario. Y me gustaría dar esas peleas, lograr que sea y que se instale, porque creo que así se fortalece la democracia con más participación. Ok, bueno, diputada Joana Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto conversar con usted y que nos haya contado un poquito de su vida, un poquito de su historia. Muchas gracias.
Y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Representantes, como siempre, a través de las pantallas de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y todas sus plataformas. Hasta entonces.